Bienvenidos a Primer Cliente, el podcast de Novolabs Startup School, donde hablamos con emprendedores reales que están dando sus primeros pasos. No los que ya llegaron y construyeron empresas enormes, sino los que día a día están transitando el camino de emprender un negocio desde cero. Soy Tomás Volonté, uno de los fundadores de Novolabs Startup School, justamente una empresa que se dedica a acelerar el crecimiento de emprendedores latinoamericanos en toda la región. En Novolabs ya acompañamos a más de 350 personas en 18 países diferentes a construir más de 180 negocios que hoy generan y aportan valor a la sociedad. En cada capítulo de este podcast, de Primer Cliente Podcast, vas a conocer la historia de una persona como vos, con un montón de miedos, inseguridades, pero con muchas ganas de construir su visión y transformarla en un negocio de verdad. En este episodio, el episodio número 15, nos acompaña Ariel desde Argentina, fundador de FoodGo. ¿Cómo andas, Ari? ¿Cómo te trata el día? Hola Tom, bueno, gracias por la invitación, gracias por dejarme participar. Para mí estar siempre cerca de Novolabs es un placer. Acá, todo bien. Estás en Necochea, Argentina, en una zona Sí, donde hoy hace exactamente. mucho más frío que en Buenos Aires, que quizás es la ciudad que por ahí los que no son de Argentina más conocen, los extranjeros, toda la comunidad de Latam de Novo. Y un poco, yo no quiero ser el que lo cuente, creo que vos sos la persona ideal. Contanos un poco a qué se dedica hoy en día FoodGo, dónde está operando, un poco, digamos, cómo es el modelo, y después vamos a volver al pasado para que nos cuentes cómo lo fuiste construyendo de a poquito. Dale, genial. Bueno, mirá, Foodgo es una food tech. Nosotros nos dedicamos a producir y a proveer alimentos saludables a cadenas de restauración franquiciadas, tiendas de conveniencia y a puntos de venta de alto tránsito. La particularidad es que estamos construyendo una infraestructura, una red, una plataforma para proveer estos alimentos con un modelo de provisión daily food. Lo que queremos es llevar productos frescos todos los días a cada uno de los puntos de venta. Y un poco, ¿de dónde surge esta idea? O sea, ¿en qué momento, qué estabas haciendo o cómo pasó que dijiste, acá hay un problema y quiero ser yo el que me ponga a resolver esto? Mira, básicamente yo soy proveedor, yo trabajo para una empresa familiar que tiene distribución y venta de productos alimenticios ultraprocesados. Y yo en particular, mi trabajo en particular dentro de esta empresa es ser comercial y atiendo, bueno, al retail y atiendo también al food service, o sea, a restaurantes, tiendas de conveniencia, estaciones de servicio. Eh, ¿Cómo nace? Venías un poco del Nace palo, de, no es que, un poco para la audiencia, digo, no es que te dedicabas a la matemática y de repente quisiste armar una cadena de distribución de sí, sí, alimentos, sino que venías del mundo, o claro. sea, tenías Claro, sensibilidad del sí, mercado. mi trabajo es todos los días levantarme, salir a la calle a vender precisamente alimentos. Bien. Eh, Así que sí, conozco un poco el mercado. Entonces, se mezclaron, creo que es bastante habitual como nacen las ideas, ¿no? A mí me pasó que hace unos años, o sea, generalmente yo tenía siempre problemas digestivos y problemas, viste, de tener intolerancias en alimentos, siendo una persona que pensaba y consideraba que tiene una alimentación saludable y una vida saludable en general, porque así lo tengo, o sea, me preocupo por tener una vida saludable. Bueno, después de la pandemia y aparte, siempre yo fui de medio autodidacta, a investigar bastante por fuera, digamos, de la medicina convencional, que ir al médico, que te mandan a hacer los estudios, te digan que está todo bien y vos seguís sintiéndote mal. Empecé a investigar, me empecé a meter un poquitito más en el mundo de la alimentación antiinflamatoria, de la, digamos, medicina, eh, se llama medicina integrativa, ¿no? Mm. Bueno, ahí
di con una médica, la médica esta me hizo estudios cuando eran estudios que acá no era muy común, por ejemplo, un estudio de SIBO, eh, que no era común, hoy es muy frecuente, todo el mundo se hace un estudio de ¿Qué año SIBO en esto, ese más o momento, menos? y esto fue post pandemia, año 21. Bien. Eh, bueno, y ahí, bueno, detecto que tengo entre sí o que yo, pero básicamente empezamos a charlar y a ver que todo mi desbalance eh, de salud estaba radicado en que yo tenía un intestino que realmente no coincidía con la edad que tengo. O sea, un intestino demasiado dañado para la edad que tengo. Entonces, Y bueno, un ahí poco esta tuve que fue hacer un como la cambio. revelación de la alimentación, digamos. O sea, vos te diste cuenta de que comer bien tenía un impacto grande y dedicándote al mundo de la comida y vendiendo ultraprocesados, como que un poco te empezó a caer la ficha de, che, esto está todo bien, es un buen Totalmente. laburo, pero aparte faltan opciones para los Sí, que por ahí, como yo, necesitan otra cosa. exactamente, sí, me pasó eso, de realmente darme cuenta que más allá de lo que yo pensaba, de que tenía una muy buena dieta y que me preocupaba por mantener un orden de alimentación saludable, no era del todo saludable, porque por ejemplo yo ingería o comía harinas refinadas. Sí. Eh, entonces, bueno, esto me llevó a tener que hacer un cambio bastante grande en mi alimentación y bueno, cuando ya estaba en pleno proceso de cambiar mis hábitos alimentarios, eh, yo iba a atender a mis clientes, que por ejemplo son estaciones de servicio, y las estaciones de servicio son el lugar, el recreo donde paro, me tomo un café, a veces tengo reuniones, a veces me siento a ordenar mi trabajo. Es ese espacio que creo que muchos argentinos utilizan. Y ahí me di cuenta que no había ninguna opción saludable. Ni se acercaba a tener alguna mínima opción de tener una opción saludable. Me encantó. Y ahí, bueno, Entonces, un segundo sí, que saludo brevemente a la audiencia, que ahí está Julián, Martín, Jorge, Gian, somos 30 personas en vivo y bueno, se va a ir uniendo más gente. Buenas gracias, a todos. Como siempre, acuérdense bienvenidos. que la idea de este podcast es que la comunidad pueda participar, así que preguntas que le quieran ir haciendo llegar a Ariel, las pueden ir dejando en el chat y si yo veo que son unas preguntas para hacer ahora, la hago en el momento y si no, sobre el final, como hacemos siempre, le hacemos un tiroteo de preguntas al invitado para satisfacer la información que nos gustaría saber un poco de él. Para los que recién se conectan, que tuvimos un pico de 10 personas de golpe, Ari es el fundador de Foodgo, una empresa que básicamente ayuda a las grandes cadenas y puntos de venta como si fueran estaciones de servicio o tiendas de conveniencia a poder ofrecer alimentación saludable y fresca. Justo nos estaba contando cómo surgió la idea y la motivación. Y siguiendo en ese hilo, Ari, una pregunta que no me acuerdo de la respuesta, así que me la Bueno, recordarás en vivo. ¿Este sí. proyecto fue tu primer emprendimiento o vos antes, en algún momento de tu vida, ya habías emprendido alguna otra cosa? No, yo soy emprendedor serial. Ah, ya habías Desde hecho toda la cosas vida. que habías construido. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, mi formación, yo me formé, mi educación fue terciaria, estudié comercio exterior. Durante 25 años tuve una empresa de comercio exterior. En el 2011, por razones de que Argentina estaba demasiado cerrada y ya Sí. para mí había sido una etapa cerrada, decidí hacer un cambio de vida, me vine a vivir a Necochea, que es una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, con mar, en la playa. Acá me incorporé a esta empresa familiar que vende alimentos y en el medio, bueno, siempre estoy eh, creando proyectos y soy un fanático de estudios de la creación de modelo de negocio. Entonces, es algo que realmente de manera compulsiva estoy haciendo permanentemente, ¿no? Y, y En el año, sí, no, contame.
No, y en el año 24 empieza a suceder esto, ¿no? En realidad fue, mirá, te cuento cómo fue. Tiene día y hora. El 2 de febrero del 24 había pasado el mes de enero, yo estaba en la playa tomando mate como cualquier tarde de verano en Necochea, y ahí dije, listo, se terminó, es ahora, y ahí mismo me puse a trabajar en el proyecto, a escribir el proyecto. Eh, Realmente con esta idea que te acabo de comentar recién, ¿no? La, 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 la primera hipótesis era eh, si realmente la necesidad que yo tenía era una necesidad real o no. Entonces empecé a trabajar en esa dirección, en descubrir si eh, es necesario un alimento realmente fresco y saludable en una tienda de conveniencia, o en aquellos lugares donde el cliente esté en tránsito, en movimiento, si realmente hay una necesidad de una propuesta verdaderamente saludable. Y si no recuerdo mal, vos formaste parte de la tercera edición de Novo Labs, allá por el año 1810, televisión a color, recién saliendo y Sí, soy, demás. Sos soy, de los soy primeros. tercera generación Vamos por la yo, 18, así que y ha vamos por la pasado 18. agua abajo del Sí, sí, puente. Y total, haciendo total. cálculos en el aire, Ari, si vos me decís que más o menos en febrero de 2024, tomando mate, se te ocurre el proyecto, muy poquito después es tu ingreso a Novo Labs. Exactamente, sí, sí. Yo ahí empiezo a crañar que el modelo de negocio tenía que ser escalable. Entonces empecé a pensar, aparte de cómo validar la hipótesis esta de mercado que tenía, que era, che, lo que a mí me pasa, ¿será realmente una necesidad en el mercado? Fuera de esa hipótesis, digo, bueno, si es así, ¿cómo escalo esto? Entonces ahí me puse a estudiar, a ver cómo poder hacerlo con tecnología, ¿no? Hmm. Al entender cómo es, digamos, toda la cadena de abastecimiento o desde la producción de un alimento hasta la góndola o hasta las manos del consumidor, al entender todo el proceso que tiene ese producto, todo el recorrido que hace, empecé a darme cuenta que había una posibilidad muy, muy, muy interesante, muy importante, en crear con tecnología una plataforma que permita producir alimentos en forma diaria con una cadena logística mucho más corta, o sea, tratar de estar lo más cercano posible al consumidor, ¿no? Entonces me puse a trabajar también en validar esa hipótesis, ¿no? En ver si con tecnología eso se podía lograr. ¿Y te acordás un poco, Ari, cómo fue que te enteraste que existía Novo Labs? ¿Cómo llegaste a nosotros? Porque la verdad que creo que nunca te lo pregunté. Mirá, nada, gracias al algoritmo. Yo estaba en una Las redes búsqueda sociales. desesperada. Sí, total. Estaba en una búsqueda, porque en ese momento para mí la hipótesis más riesgosa era la tecnología. Entonces, estaba desesperadamente eh, analizando, buscando, investigando en cómo podía, si realmente desarrollar esta plataforma era posible con tecnología o no, ¿no? Hmm. Eh, entonces, como no soy una persona con base tecnológica, eh, empecé a tratar de meterme en ese mundo y bueno, aparecieron ustedes me parece por Instagram, en una publicidad. Hmm. En Instagram, yo creo que inmediatamente, sí, que llené el formulario y mientras tanto iba tomando contacto con chicos que son, digamos, de formación, son tecnológicos, de formación Sí. tecnológica. Y me acuerdo haber tenido reunión con uno de los chicos, ahora no me voy a acordar el nombre,
y me atendió genial, me explicó todo y me dice, mirá, yo te recomiendo, cuando yo ya había completado un formulario para ponerme en contacto con ustedes, ponele, eso fue a la mañana y yo a la tarde tuve la reunión hasta ahora y él me dice, mirá, yo te recomiendo que te voy a pasar el contacto de unos chicos que se llaman Novo Lab. Le digo, no te puedo creer, llené el ¿Qué? formulario para ponerme en contacto. Sí, sí, fue muy, muy loco. Increíble. Sí, increíble. Y él había sido, digamos, de una de las primeras generaciones Novo. Y bueno, nada, después tuve la primera reunión con vos, empezamos a charlar y ahí rápidamente me di cuenta que era, que tenía la oportunidad de entrar al mundo de la tecnología de una forma que para mí era impensada. Y qué, y digo, entrando en la parte más de validación del proyecto, la primera pregunta es, ¿qué te sorprendió de nuestro programa, del método que proponemos? O sea, ¿qué fue lo que te dijo, es por acá, como decimos en Argentina? O sea, ¿qué te olió bien en cuanto a tu necesidad, que hubo match? Mira, y esto no es por dorarte la píldora a vos, pero realmente pasó algo que fue, no, y es así, Tom. Eh, Cuando tuvimos la reunión, primero y principal, yo soy un cultor de la metodología Lean Startup. Eh, y creo que empezamos a hablar de eso. Ahí vos me dijiste que sí, que estábamos, que al yo ser, digamos, un consumidor y un adepto a esa metodología, estaba buenísimo porque ya entendía muchísimo de lo que Novo, de cómo Novo te ayuda a validar un modelo de negocio. Y después me pasaron cosas ya de índole más personal, como por ejemplo darme cuenta, o sea, coincidimos en que vos y yo leíamos o nos gusta, The Power of somos Now, me acuerdo. El poder de la hora, Sí. y que somos cultores de esa, espiritualidad que es tan importante, ¿no? Para cualquier emprendedor estar siempre fuerte. Y bueno, nada, se dieron muchas cosas viste, cuando las cosas fluyen, realmente para mí no hubo más búsqueda. Yo directamente ahí dije, bueno, es acá y creo que no me equivoqué porque siento que tenemos una relación, yo me siento muy cercano a Novo siempre. Y ahí, Ari, mientras, primero gracias por las palabras, obviamente no hice la pregunta para eso, pero obviamente No, agradecido yo siempre. lo sé, pero para mí es una buena oportunidad porque realmente eh, es así. Son importantes en este proyecto, me ayudaron muchísimo. Y yendo a eso, ¿no? ¿Te acordás en qué momentos te sentiste quizás más desafiado por esto de tener que validar el proyecto? Quizás venir a compartirnos una idea y con buenos modales, pero al estilo no, meterte dos cachetazos y decirte, Ari, no va por ahí, vamos. ¿Te acordás algún momento del programa que digas, che, acá me lo acuerdo, no como malo, pero como desafiante o difícil o que me puso como a prueba a la hora de validar? Mirá, sí, de hecho me sigue pasando. Y creo que si hay una diferencia entre vos y yo, y creo que alguna discusión hemos tenido al respecto, es que a veces a mí, soy ya de por sí, tengo digamos, una forma, una personalidad bastante eh, perfeccionista y eso es malo. Entonces De yo acuerdo. estoy siempre buscando la perfección y siempre creo que no alcanza y siempre creo que es poco. Y, y bueno, y después nada, esto de cuando uno está desarrollando un producto mínimo viable, a mí a veces se me va un poquito larga, pero por otro lado también la realidad, por ejemplo, en este caso, yo no puedo, no pude desarrollar un producto mínimo viable
que no esté a la altura del mercado al Obvio. cual quiero entrar, ¿no? Entonces, si bien lo logramos, eh, a veces, viste, es difícil porque creaste el producto mínimo viable, pero no, realmente no sabes si todavía ese es el mejor producto mínimo viable que podés obtener. Pero sí Y lo que me en acuerdo, ese proceso sí, estoy. que fue que la validación, me acuerdo de tu caso, venía más como de tener la certidumbre de que las estaciones de servicio o las tiendas de conveniencia o los restaurantes franquiciados como que estén de acuerdo en de alguna forma, no sé si firmar un contrato, pero sí como comprometerse con, si vos, Ariel, me traes la comida, yo la voy a vender en mi local. Como que no era tanto armar un producto, sino el tener el sí del mercado para que armar el producto merezca, merezca la pena el esfuerzo. Y un poco en ese proceso, ¿no? De decir, bueno, salgo al mercado, salgo a hablar con las estaciones de servicio, con los restaurantes, con las tiendas de conveniencia. ¿Con qué te encontraste que quizás no sabías antes de empezar a tomar justamente contacto con ellos y de empezar a validar? ¿Cómo fue perfilando la idea de la idea original a la que hoy existe? Mirá, la verdad que es bastante loco, acá no quiero jactarme de nada, pero es bastante fuerte porque todas las cosas que yo pensaba que de repente me iban a pasar al momento de presentar, de salir al mercado con un producto mínimo viable, eh, y todos los desafíos que iba a tener que ir sorteando y superando, y las negociaciones fueron bastante parecidas a lo que me imaginaba. Eh, Acá no es una casualidad, o no es que yo sea un genio, es simplemente que yo conozco cómo opera, por ejemplo, una estación de servicio, qué pasa con un determinado producto, a dónde va a parar un determinado producto cuando la operación dentro de la estación de servicio es de una determinada manera. Son esa sintonía fina que uno conoce y que yo sabía bueno, era lo que me tenía que enfrentar, ¿no? Entonces, en ese sentido, no estuve muy errado en cuanto a tener que enfrentar ese tipo de desafíos que sabía que venían. Y te digo, hoy por hoy sigo laburando digamos, enfrentando, eh, superar esos desafíos para poder avanzar con el proyecto. Y hay un poco, porque por, por como lo estás contando, digo, lo contás como si el proyecto todavía estuviera por nacer y no, vos tenés Sí, clientes activos, ya hay una red de gente que, bueno, por más que habrá épocas mejores o épocas peores, pero digo, está rodando la rueda, hay clientes que piden esto y te pagan, por más que obviamente quede mucho más por crecer y todo, pero digo, ¿cómo fue que lograste convencer a los primeros clientes? ¿Cuál fue la estrategia? ¿Qué les ofreciste? ¿Cómo fue ese acuerdo inicial? Obviamente lo que se pueda contar, pero porque la sí, audiencia por lo general es gente que quiere emprender por lo general por primera vez y siempre esto de cómo consigo mi primera venta es eso que el emprendedor hasta que no claro, lo hace lo ve como el unicornio que es mágico y no lo vas a ver nunca. Contanos un poco en tu sí. caso ¿cómo lograste cerrar las primeras ventas de Foodgo para empezar a producir esta comida y entregarla? Sí, en ese sentido también para mí es muy natural, muy orgánico. Nada, fue empezar a charlar con todos, ¿no? Con la chica que te atiende en una estación de servicio, porque es con las personas con las que yo trato, hablar con la encargada de compra de una estación de servicio, hablar con el dueño de una estación de servicio. En principio fue empezar a charlar de la idea, ¿no? Quizás toda esta parte de proceso de encuestas que se hacen generalmente, en mi caso fue mucho más, no fue tan estructurado ni tan metodológico, sino que Mm. fue más
orgánico y ir sacando, cada vez que veía la oportunidad, y sacándole la información, ¿no? Porque a veces tampoco la gente tiene ni la predisposición ni el tiempo, y hay veces que también predisponerlos y sentarlos para hablar de esto, también sucede que es como que termina dándote una información que no es la real, ¿no? O Sí. sea, predisponer mucho al cliente para que te diga, sí, para nosotros es un problema o no. eh, entonces, lo que fui haciendo es, dentro de mi rutina de trabajo normal, fue ir empezando a charlar con ellos y a tirarle la lengua a ver qué pensaban del tema. Y O en sea, ese ibas sentido ahí, presencialmente, digo, como para la audiencia. sí, Vos ibas para presencialmente que la al gente sitio. entienda, yo voy, qué sé yo, a las estaciones de servicio voy mínimo una vez por semana, y le vendo mis productos para la empresa en la que yo trabajo, ¿no? Y en el medio, che, mirá, ¿qué onda te piden, por ejemplo, productos saludables? La gente, sí, me piden. Y entonces empezar a charlar del tema, ¿no? Empezar a ver si eso era una necesidad en el cliente o no. Bueno, y ahí empezamos a trabajar. Entonces, eh, a contarles lo que yo quería hacer. Ah, estaría bueno, sí, sería interesante, bueno, tráeme. Y bueno, y así fuimos construyendo el producto mínimo viable, que fue la etapa más dura de todas. Eh, y llegamos a tener un producto mínimo viable, lo llevé, gustó, Producto mínimo digamos, en la viable te segunda. referís a la comida. O sea, llegaste a tener. Exactamente, hoy por hoy, ¿Cuáles claro, fueron hoy los por hoy, primeros productos que vendiste? tengo. ¿Te acordás qué era? Sí, 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 el producto que estoy trabajando en la actualidad. Nosotros desarrollamos, a ver, te tengo que contar algo, que cuando termino Novo, me Sí. doy cuenta que mi hipótesis más riesgosa para el proyecto era la tecnología, y ahí me di cuenta con ustedes que eso no era un problema. Mm. Me sentí tan empoderado, tan acompañado, digamos, en una red tan interesante con ustedes, que dije, bueno, tecnología no es un problema. Entonces ahí me aboqué, bueno, ahí tuve, digamos, la primera iteración fuerte, porque yo lo que quería armar en un principio era quería hacer una plataforma agregadora, ¿no? Juntar cocineros Sí. de cocina saludable y la demanda de puntos de venta que necesitaran productos saludables, y bueno, y yo Vos con poner esa la plataforma plataforma. para que se encuentren. Exactamente, una plataforma agregadora para que se encuentren, y ahí me di cuenta que no. ¿Por qué? Porque el problema era la parte de producción de alimentos. Mm. Empecé a trabajar y a tener entrevistas con cocineros y demás, y ahí me di cuenta que el verdadero problema estaba ahí. El gran desafío está ahí, en la producción de alimentos. ¿Y cómo te Entonces, bueno, sentiste el día como persona, ¿no? Ese día en el que saliste de esa reunión, no sé si fue una estación de servicio, un restaurante o de dónde fue, pero donde sea que haya estado, y saliste de la reunión habiéndote dado la mano con el cliente y que te confirmó, dale, Ari, quiero que me empieces a traer producto a partir de tal fecha. ¿Cómo te sentiste? Y sí, en ese momento te sentís, creo que a los que practican deporte es como ese momento en donde, no sé, viste, o hiciste un gol, o clavaste un ace, o te bajaste una ola zarpada, viste, te llena de adrenalina, de emoción, es algo que es espectacular. Realmente creo que es algo que es lo que nos moviliza a todos, ¿no? Sentir que de repente decís, bueno, en ese momento no dejaba de ser una idea, ¿viste? Entonces, ¿Qué le vendiste? ¿Cuál sí, fue? O sea, ¿cuál es el producto concretamente? ¿Qué son bueno, ahí, sándwiches? ¿Qué ahí, es? ahí voy. Hago todo, empiezo a hacer toda la investigación y a tratar de ver, de buscar cómo producir el sándwich.
La idea era esa, producir un sándwich, acondicionarlo, que sea realmente saludable y fresco, y lograr tener una provisión diaria. Todos los días, aunque sea llevar un sándwich, un sándwich. Esa era un poco la propuesta que yo le hice Bien. al primer punto de venta. Pero ¿qué pasó? Fue muy difícil lograr ese primer sándwich. O sea, no encontraba el cocinero que se comprometiera a hacerlo. Y bueno, y ahí realmente tuve más o menos un periodo de capaz que 9 meses de la búsqueda del cocinero, Sí. eh, El que haga la fondo. cocina, porque claro, vos no producís propio, o sea, vos contratás o No, le sí, pagás sí, a alguien. yo, claro, Ah, mirá. ahí, pero ahí, no, ahí me di cuenta con esta iteración que te digo, de que yo no podía tener una producción tercerizada, sino que la tenía que asumir yo. Ahí tomé la decisión de decir, bueno, no, la cocina la tengo que armar yo, el cocinero lo tengo que poner yo, o sea, tengo que armar la estructura productiva yo, Sí. y ir con un producto al punto de venta. Y eso me llevó 130 entrevistas, muchísimas pruebas con mucha gente, mucha búsqueda, mucho fracaso, muchísimo fracaso de todo tipo, desde hablar con eh, el chef en alimentación saludable, líder en Latinoamérica, hasta una estudiante de gastronomía, y no poder dar en la tecla. Y bueno, en septiembre del año pasado, perdón, sí, septiembre del año pasado, un chico de acá de Necochea que yo conozco, que él es deportista, maratonista, me contó que nada, que él es cocinero, que tenía realmente necesidad, él se dedica a entrenar gente para, para, Mm. para correr, para hacer running. Y bueno, él me contó que estaba necesitando un trabajo, qué sé yo, que necesitaba meter horas porque no le alcanzaba la guita, básicamente. Entonces le digo, che, Obvio. pero si yo te dije, y como que ni se acordaba del proyecto, pues yo ya lo había tentado y no. Y entonces, bueno, ahí me decía, bueno, lo convencí, nos juntamos, empezamos a charlar y rápidamente captó la idea, captó el producto que yo quería desarrollar. Ya el producto yo ya lo tenía en la mente. ¿Por qué? Porque venía de haber también iterado muchos productos anteriormente, ¿no? Desde Sí. hacer formulaciones de pan digamos, con una fórmula que es muy moderna, que se usa afuera, se está utilizando mucho, pero acá en Argentina todavía no está muy desarrollado, digamos, no está muy dado a conocer en el mercado. Mm. Entonces opté y tomé la decisión de crear un sándwich de pan nube. Me Mirá. parecía que el producto era un producto que iba a tener reconocimiento en el público, que el público que consume este tipo de alimentación entendía que era un sándwich de pan nube. Y bueno, en esa búsqueda, ahí me pasó otra cosa muy loca, porque antes de que yo lanzara, aparece una de las empresas de ultraprocesado, y lanzan un sándwich de pan nube en las estaciones de servicio. De Mirá. hecho, es bastante común verlo en las carteleras de las ¿Sigue estaciones de estando servicio. todavía? Sí, 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 hay un sándwich keto en toda la red full YPF, tenés un sándwich keto, y digo, bueno, lejos de preocuparme, me entusiasmó más porque dije, bueno, está bien, es Hay ahí. mercado. Sí, hay mercado, y el producto que yo estaba desarrollando era el producto adecuado. Y ahí, Ari, un poco, nada, o sea, cerraste la primera venta, motivación,
conseguiste cómo producir, empezar a entregar. ¿Y cómo se fueron dando los eventos para ir convenciendo a nuevos clientes? ¿Cómo cambiaba tu forma de venderle al primero, de cómo le vendiste al tercero, al cuarto o al quinto? ¿Y cómo fue que fuiste justamente creciendo poco a poco en esa red de clientes hasta lo que vos nos puedas contar que fue como el punto máximo al que llegaron a día de hoy? Sí, en principio, como soy, como te dije, demasiado perfeccionista, quise hacer el camino, digamos, el camino más formal, que es ir a hablar con, por ejemplo, en estaciones de servicio, ir a hablar con el dueño de la estación de servicio, Mm, que él me dé el ok, tratar de hacerlo de la manera más formal posible. sí, Y inmediatamente me empecé a dar cuenta que por ahí no era, la decisión estaba más en el encargado de la estación de servicio, en el encargado del shop de la estación de servicio. cada empleado. Eh, el empleado, exactamente. Y que quizás lo que yo pensaba que tenía que tener tantas formalidades, me dijeron, no, tráelo, lo probamos, lo ponemos, si funciona, todo bien. Entonces ahí, viste, es como que se allanó mucho el proceso. Eh, Nada, fuimos con los primeros sándwiches, los pusimos en un espacio, en una góndola y se vendieron. Se vendieron y gustaron. Entonces, nada, ahí ya empezamos a charlar de qué pasaba con el cliente cuando nos compraba el sándwich. Y a tratar de entender eso, ¿no? A empezar a tratar de entender el mercado. ¿Y cómo recibían el feedback? ¿Se quedaban en el punto de venta esperando que alguien lo compre y le preguntaban, che, ¿te gustó, no te No, gustó? lo que hicimos fue crear un código QR en la etiqueta. Ese código QR te llevaba a una encuestita, y de ahí fuimos tomando feedback. No fue una muestra gigantesca, pero más o menos pudimos entender eh, qué pasaba con el cliente que elegía el producto. Muy bueno, muy bueno. Y Sí. un poco, digamos, meses después, ¿hasta cuál fue el punto máximo de la operación al que llegaron, por ejemplo, a principios de año? ¿Dónde estaban parados? ¿Cuántos sándwiches Claro, vendían? mirá, nosotros largamos el producto mínimo viable el 5 de diciembre del 25. Y lógicamente, y ya te digo, por vivir en una ciudad que tiene turismo, obviamente en enero explotamos, y en febrero no fue bien, y después ya en marzo, cuando se fue el turismo, tuvimos un enfriamiento en las ventas que era lógico, ¿no? Mm. Pero bueno, ahí dijimos, bueno, acá viene el verdadero desafío, ver si seguíamos teniendo recurrencia, y la recurrencia está. Al día de hoy, todos los días entran pedidos. Tremendo. Y ustedes, digamos, Y la reciben verdad que sí. pedidos, producen, entregan en el día. Nosotros exactamente, tenemos un modelo de producción que obviamente yo no estoy, y quizás no soy el más indicado a hablar de la parte productiva o gastronómica porque toco de oído, pero sí tenemos, digamos, como un proceso productivo donde todos los días a primera, es como el panadero que hace el pan a la mañana, lleva el pan a la panadería o la media luna al café. Bueno, ese es el concepto que nosotros queremos manejar, ¿no? Eh, Llevar productos frescos para cumplir con la promesa de calidad y frescura, y no tener que utilizar ningún tipo de proceso ni de aditivo ni conservante para que el producto sea lo más saludable Sí, lo posible, más real, ¿no? alineado con la misión posible. Exactamente. Hay una pregunta, hay un comentario muy interesante que te lo hago llegar de alguien del chat, Agus Montalvo, no sé si es Agustín o Agustina, que dice, yo hace un Sí, año abrí una dietética en General Roca, Río Negro, y lo que más se sí. vende es lo menos saludable, papas fritas, maíz frito, almohaditas, etcétera.
¿Es algo que vos lo tenías en la cabeza esto también, de que las Sí, dietéticas no necesariamente sean tan saludables como se las pinta? desde ya, y desde ya también, a ver, y eso es algo que va a seguir pasando, porque a mí también me pasa. El punto es que a veces viste como el ser humano, entre lo que dice que va a hacer y lo que hace hay un Sí, abismo, ¿no? obvio. Lo que pasa que también, eh, a ver, hoy es realmente un hecho de que la gente entiende muchísimo más qué es un producto saludable. O sea, hoy hay mucha información, hay gente muy informada al respecto, consumidores informados, y consumidores que realmente son condescendientes con la idea de llevar un hábito de alimentación saludable, y no una dieta, sino un hábito. Ese es nuestro cliente. Realmente nosotros tenemos un cliente al cual no se le puede mentir, porque de hecho hoy en una estación de servicio vos vas a encontrar propuestas que dicen ser saludables, y digamos, en cualquier mercado vas a encontrar, y Mm, cualquier propaganda te dice que el producto es saludable, pero nada, no deja de ser un eslogan. Nosotros lo que queremos, mi visión es eh, que la disponibilidad de un producto real, un alimento real, con valor nutricional, mm, y es por lo que peleo, es que esté al alcance de cualquier producto ultraprocesado que está desbordado de azúcar y de aditivos, ¿no? sí. Eh, y tampoco estoy en contra de nada, o sea, no quiero cambiar la vida a nadie. Lo que yo digo es que hay gente que de repente elige comer de otra manera, y, y hoy no encuentra realmente una propuesta en el mercado. No, sin duda. Y aparte uno, cuando más se pone a escarbar en los productos, más se da cuenta que en el fondo es difícil esquivar lo malo, por así decirlo. Incluso lo que parece que es bueno, cuando mirás realmente a detalle la etiqueta y la analizás, no era tan bueno. Sí, claro, pero yo creo que estamos frente a una oportunidad espectacular, que es que la tecnología nos permite, hoy realmente nos está dando la oportunidad de, de obtener resultados en todo tipo de producción, ¿no? Mm, Resultados muchísimo más eficientes. Eh, Hoy creo que la utilización de la tecnología en la industria alimenticia va a ser revolucionaria. Nosotros elegimos utilizar la tecnología de una manera, digamos, muy particular, si se quiere, porque en general hoy todas las empresas food tech están utilizando tecnología para desarrollar ingredientes que sí, sean, digamos, más funcionales, ¿no? Y nosotros sí. estamos utilizando tecnología para para poder proveer alimentos reales, lo más real posible, con una cadena logística lo más corta posible, eh, y cercana al consumidor. Y ahí un poco, viste que hoy en día hay toda una movida de alimentos proteicos, como que superalimentos, ¿sabes? Puré con Sí, desde proteína, ya. yogur con proteína o con colágeno, ¿es una línea en la que ves valor a futuro como otro tipo de producto o no lo tenés como hoy en día como algo tan en cuenta, tan en la cabeza? Sí, desde ya que sí, que aquellos productos que hay muchos alimentos que son funcionales, y que cuando sea demostrable que realmente son eh, saludables, estamos abiertos a poder utilizarlos, no cerramos a nada. Lo que nosotros vamos por un camino totalmente distinto, y nuestro
camino es utilizar la tecnología para poner alimentos reales acondicionados para el consumo grab and go y ponerlos a disposición en la góndola para que una persona pueda elegir o qué sé yo, un alfajor o por ejemplo un snack saludable que estamos haciendo en este momento, que es un snack saludable de pan nube. ¿Me entendés? Es Sí. un pan nube con arándanos y nuez. Y a ver, para una persona diabético, llegar a una estación de servicio y en vez de comerse una media luna, comerse ese snack que es igual de rico y 1000 veces más saludable, me parece que no hay que analizarlo mucho, ¿no? Ahí en el chat, Ari, una persona, Gustavo Durán, pone qué buen tema y después pregunta si se puede contestar. Vos ya nos dirás. ¿Cómo hizo con Sí. la habilitación RNE/RNPA? Desde ya, muchas gracias. Desde ya que, bueno, ahí está, para nosotros ese es un mod. Nosotros lo que estamos haciendo es crear una red de cocinas. Las cocinas son cocinas modulares, estamos haciendo una cocina modelo en construcción modular. Para tener una idea estamos construyendo las cocinas en contenedores. Y hay un poco. Ah, Y, sí. sí, sí. Y de esa manera estamos, bueno, en este preciso momento nosotros estamos haciendo toda la etapa de habilitación de RNE. Siempre el camino empezamos por la habilitación municipal y después ampliamos la habilitación a RNE y a RNPA y el producto. Y ahí también en el chat pregunta, yo de eso no tengo idea, así que no puedo aportar nada, chicos, pero pregunta también en el chat Fabián Ventola, que medio que lo acabas medio de nombrar al principio, pero por ahí se conectó tarde, te dice, ¿cómo lográs la escala sin que la logística te encarezca los productos? O sea, ¿cuál es tu estrategia de distribución, por así decirlo? Bueno, básicamente esto que estaba contándoles. Eh, partamos de la base que obviamente nosotros atendemos a un nicho, si bien es un nicho que crece, que cada vez hay más personas que están interesadas en comer de forma saludable, no deja de ser un nicho. A ver, Hmm. eh, de cada 100 personas que entran a una estación de servicio, eh, 12 personas pueden llegar a ser consumidores nuestros. Entonces ya ahí partimos de la base que tenés que armar un modelo de negocio adecuado a esa escala. Entonces, para poder hacer eso, lo que estamos haciendo es esto que te conté. Estamos creando cocinas modulares que van a ser instaladas en las distintas plazas donde vamos abriendo operación. Hmm. Y todas estas cocinas, digamos, es una producción descentralizada que está apoyada sobre una plataforma tecnológica. O sea, hay una plataforma que soporta todo el proceso de estandarización, de controles bromatológicos, de recetas, hasta incluso de compras de insumos. Y tiene una capa que es una de las capas más importantes que tiene, es que nosotros estamos tratando de desarrollar dentro de esa herramienta una capa eh, sería eh, hacer venta predictiva, o sea, que el punto de venta nos empiece, o sea, tratar de crear un algoritmo que nos empiece a decir por cada punto de venta cuál es el movimiento, cuál es la rotación que tiene en cada producto. Y ahí un poco te pregunta también en el chat, que hay varias preguntas. El que quiera sumar más preguntas, también aprovechamos ahí el espacio que lo tenemos a Ari con nosotros. Sí. Hay Martín, que es un chico que se conecta, te diría, si tuviera que arriesgar, Martín, decime vos, pero creo que viste todos los episodios en vivo porque te tengo y Fabián Ventola también está en todos. A otro chico que también comentó, también lo veo siempre.
Martín pregunta, Ariel, bueno, gracias desde ya por tu charla y compartir sabiduría. Te quería consultar, ¿qué fue lo que más te ayudó de pasar por Novolabs? La cosa top uno, o sea, como que no puedes decir más de una cosa. ¿Qué es lo que me ayudó a pasar por Novolab? De pasar, como Sí, que del proceso de lo aprendido o compartido en Novolabs, ¿qué es lo que más te llevas? ¿Qué fue lo que más te está sirviendo hoy en día? Va, creo sí, que dijo eso Martín. sí, si es eso, definitivamente a mí me ayudó muchísimo, porque el tema es que yo no tengo formación tecnológica y tampoco no soy nativo tecnológico. Y, y estoy liderando, y porque también entiendo que no hay otra manera hoy de crear un modelo de negocio, ¿no? Si el modelo de negocio no está apoyado en tecnología, yo directamente creo que no habría que ni intentarlo. Entonces, eh, el gran desafío para mí es precisamente este, ¿no? Cómo poder aportarle al modelo esa capa tecnológica, ¿no? Y definitivamente lo que me pasó es eso. O sea, en Novolab yo me di cuenta rápidamente que mi miedo más grande por desconocimiento, que era cómo voy a hacer con la tecnología, pasó a un segundo plano. Y eso fue para mí revelador. O sea, el entender para qué tecnología y para qué no se podría sintetizar. O sea, Y entender a sí, dónde va no, la más que tecnología. eso, es entender que hoy existe la posibilidad de crear una herramienta para cada necesidad. O sea, en tecnología, y está más que a la vista. Acá no Mm. sé cuánto, hoy la comunidad, cuántas personas son, y hoy de repente si vos te pones a ver cada uno de los proyectos que hay en Novolab, vas a encontrar que se está desarrollando una aplicación para cada uno de los posibles necesidades que puede llegar a surgir. Es un disparate. Y cuando de repente vos te pones y te metes en un mundo en particular, te vas a encontrar ahí que tenés un montón de herramientas que están casi al detalle cubriendo una necesidad. Entonces dije, bueno, ya está, o sea, va a haber alguien que me va a ayudar en esto. Eh, y nada, para mí ahí ya fue un montón porque me pude liberar de algo que para mí era un déficit muy grande, ¿no? No saber cómo hacer para, para sumarle tecnología al proyecto, que es fundamental, ¿eh? No, tal cual. Sin dudas. De hecho, como vos bien dijiste hoy, si no pensás, hasta la empresa más del mundo real, una empresa que construye edificios, si hoy no mete tecnología, Total. está regalando. O sea, está Y dando sí, ventaja. Todas sí, tienen que tener totalmente. tecnología. Todo, no importa el trabajo que hagas. Si Sí, no pensás de forma creativa cómo pongo tecnología en mi trabajo para hacerlo mejor, más rápido, más barato, más rentable, más eficiente, total. más lo que fuera, está en algún punto, alguien va a hacer eso y va a hacer lo mismo que vos, pero con tecnología y te va a correr del camino. Sí, exactamente, Hay dos preguntas exactamente. más del chat, ahí Ari, que están buenas, se ve que la gente se copó bastante. La pregunta Pero bueno, primera es de José Manuel Estigarribia. Dice, bien, vasco hace como yo. años pienso en emprender en el rubro alimenticio, pero siempre me da pánico. ¿Algún consejo? Bueno, bastante general, pero bueno, no, lo que quieras Mm. aportar ahí. Bueno, es mucho más genérico el consejo. En el rubro alimenticio y en el rubro que quieras emprender, eh, trata de correr el pánico a un costado, porque realmente no se puede hacer nada partiendo de la base que vas a tener pánico. Y esto lo digo, digamos, ya yo quizás soy un poco más grande que la media de la comunidad, y soy una persona muy temerosa, y, y creo que de las pocas cosas que aprendí en mi búsqueda de desarrollo personal es que lo primero que uno tiene que hacer es enfrentar los miedos. No hay manera de, de, de crecer en ningún sentido si uno no afronta sus miedos, ¿no?
A mí me pasó algo muy particular cuando me vine a vivir acá, me vine a vivir soñando que me iba a convertir en surfista. Y claramente cuando me metí al mar las primeras veces me di cuenta que le tenía terror al mar. ¿Terror Y al qué? entonces, ¿Al mar? al mar. Bien. Entonces, eh, nada, tuve que aprender a enfrentar ese miedo y a darme cuenta que la única manera de disfrutar de ese deporte iba a ser superando el miedo. Ahí para aportar, simplemente por más que la pregunta fue para vos, Ari, yo creo un poco lo mismo, o sea, como que siento que el emprendedor, no el emprendedor, las personas en general como que le damos un espacio al miedo que creo que no existe, pero que es un espacio incorrecto. O sea, yo con el tiempo, y esto incluso me lo dijo una persona mucho más grande también, me dijo como, Tommy, el miedo no es más que un indicador que tiene el cuerpo para decirte, ojo que esto te importa. ¿Viste? Cuando algo te da miedo suele ser porque es algo importante, como trascendente, por así decirlo. Sí, Sacando cosas sí, locas como, bueno, saltar de un 10º piso sin paracaídas sí, y obviamente te va a dar miedo sí. del miedo en Bueno, serio. Pero digo, la mayoría de las claro, cosas suelen ser más como que lo que te están tratando de indicar químicamente es proceda con cuidado. Y con uno cuidado, toma el claro. miedo como paralice o frene. Y en realidad no, Y es no, avance. claro, exactamente. Es precisamente lo que te quería decir con esto de que te explicaba el mar. Nada, la única forma de aprender a surfear es metiéndote al mar y observándote en esa situación, ¿no? Obviamente, como decís vos, tirarse de un 10º piso, o sea, y sin nada que te sostenga, obviamente vas a una muerte segura. Creo que cualquier emprendedor sabe, por más que a veces uno tiene golpes duros, eh, tiene que medir cuáles son los riesgos y a dónde va a saltar, ¿no? Y ahí hay una pregunta de Fabián Ventola, también habitual del podcast, que dice, ¿cómo fondeás el desarrollo de la plataforma, Ariel? ¿Con fondos propios, amigos o Sí, conocidos que invirtieron o te apostaron, o apareció algún inversor más formal en el camino? no, no, hasta ahora, en este momento, bootstrapeado todo por mí. Eh, Todos fondos es propios. todo fondos propios, sí, y nada, y construyendo también, a ver, porque esto también lo aprendí con la experiencia, ¿no? Quizás me equivoco, o quizás yo no tengo la habilidad, pero me parece que para vender una idea realmente uno tiene que demostrar eh, materialmente y con indicadores muy robustos que, que el proyecto es escalable, es comercialmente viable, que hay un mercado que está esperando eso. Y lamentablemente, muchachos, yo no encontré otra forma de hacerlo que arriesgando la mía. No, no. No, y que aparte también ahí como para aportar y complementar, por lo menos los inversores serios, o sea, una persona que se dedica a invertir proactivamente como una profesión, suele ser gente que justamente para invertir la tuvo que generar, porque si no, no la podría Claro, invertir, y el que la sí, generó y sabe lo que cuesta generarla y sabe cómo se genera, es el primero que te va a decir, ¿querés que te invierta? Mostrame los números. Tipo, si vos no me total, demostrás que funciona, ¿por qué voy a invertir yo en vos si vos todavía no te demostraste a vos mismo que va? ¿Viste? Como que el primero totalmente, y que se porque tiene que mostrar es el fundador. sí, sí, y también, digamos, construir toda esa base de información fehaciente, no hay otra manera. A ver, estoy hablando de mi caso particular, ¿no? Pero capaz que hay gente que tiene eh, acceso a obtener capital y poder hacerlo y llevarlo adelante, o tienen la habilidad de contar una historia, armar un storytelling que la gente lo siga. No es mi caso. Y digamos,
ahí un poco igual está la visión de seguir creciendo y en algún momento levantar capital, o la visión es que es algo por ahí que tome más tiempo, pero poder tener el control de la situación en todo momento. No, indefectiblemente, si yo quiero llevar el proyecto a donde, digamos, necesito que llegue, sí, obviamente que voy a necesitar de levantar capital. Sí, pero bueno, Es una cuestión de llegar eh, a ciertos resultados o ciertos hitos antes de emprender sí, esa búsqueda. total. Es hacerlo con hitos demostrables, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, vos me das a elegir a mí y las condiciones eh, naturales para mi forma de hacer, de emprender, es bootstrapear. Sí. Y ahí, Ari, ya para ir empezando el cierre, tengo Ujú. dos preguntitas sobre el final. Si alguien quiere hacer alguna más en el chat, es el momento. La primera es como algo un poco más filosófico, si se quiere, que es, ¿qué le dirías vos a alguien, o sí, qué le dirías vos a alguien que a nivel proyecto por lo menos, estaba donde estabas vos hace un año, con un proyecto que estaba o buscando sacar la cabeza del barro o recién apenas mostrando el primer brote de esa semilla? ¿Qué le recomendarías, qué le dirías independientemente del proyecto que esa persona tenga entre manos? Mira, creo que lo que hay para decir en este sentido es un cliché. Definitivamente es un cliché. Y creo que la única forma de hacer esto es persis- persistiendo, o sea, no dándose por vencido, insistiendo, buscando, empujando, eh, no entregándose y bueno, y hay veces que de repente la realidad te hace parar, sentarte, mirar a tu alrededor, masticar decepción. eh, Nada, me parece que a todos los que hacemos esto, lo que nos sucede es que pasamos por ese proceso y sin darnos cuenta otra vez estamos caminando. Otra vez estamos empezando a movernos en una dirección en la búsqueda de ver cómo, eh, cómo volver a encontrar momentum, inercia en lo que queremos hacer, ¿no? Cómo hacer rodar esa piedra gigante que está en medio de nuestro camino. Y para eso, nada, es ir buscando las palancas necesarias y la piedrita que me ayude a mover esa piedrota. En ese sentido, me parece que no hay mucho para decir. Es lamentablemente, a veces siento que es un cliché, porque cuando a mí yo estoy del otro lado y alguien me dice, no, porque hay que insistir, hay que, te digo yo, ¿viste? Pero la verdad es que no hay otra, es que la persistencia, ser insistidor es la Resiliencia. única salida. La resiliencia, exactamente, ser, y no sé si es persistencia la palabra, pero no me sale en este momento, pero sí, Insistente. es eso, es insistente, persistente, seguir hacia adelante. Eh, y, y, y sucede, lo más loco, que sucede que cuando vos decís, bueno, ya está, no tengo más nada, no encuentro más nada para empujar esto y ya cuando te volvés a mirar, estás buscando otra manera de poder hacerlo, ¿me entendés? Y eso me parece que es algo tan compulsivo como sano. Y el emprendedor para mí tiene un poco de locura. Si no la De tenés, ya, es como muy difícil porque de verdad que, de hecho lo hablo mucho con mi pareja o amigos que por ahí no son de este mundo, y un poco desde afuera lo que ven en mí es que yo a veces hago cosas que son muy locas, que yo no las veo como locas en el momento, pero que de afuera es claro. como que vos sos el que arriesga todo el tiempo, ¿viste? Y en tu cabeza no estás arriesgando porque ves un plan claro y que va a funcionar y hay Sí, confianza, pero como desde sí, fuera sos como el loco que siempre está como jugando a la timba,
y demás. Y A la sí, timba, para los que sí. no son argentinos, es como apostar, por así decirlo, como que estás Sí, jugando sí, al azar. es exactamente eso, y por eso a mí este espacio bueno, ahí tenés otra de las cosas que encontré en este lugar, ¿no? Es precisamente esto, ¿no? De poder hablar con gente que está, que son pares, que están en la misma que yo, que me entienden. Yo, en mi entorno, te voy a decir, en mi mesa chica, me miran como diciendo, vos estás loco, o sea, ¿para qué? ¿Para qué haces esto? Pero bueno, nada, creo que hay un fuego que uno lo tiene y nada. Y busca expresarlo. Y exactamente, yo creo que es eso, es, que es como el músico que necesita expresarse de esa manera a través de la poesía y de la música, el pintor, y esto no deja de ser un arte, como cualquier otro arte, ¿no? Tal cual. Y obviamente digo, uno a medida que cuando es más chico puede como apostar más fuerte porque el riesgo es muy bajo, porque por ahí vivís con tus papás o estás empezando, entonces no hay mucho que perder. Conforme uno crece, hay más carga, por así decirlo, en el buen sentido, ¿no? Pero digo, como que uno tiene que Ya. tener un cierto control del riesgo, porque. Pero igualmente, a mí me lo han preguntado incluso, tipo, che, si todo saliera mal, ¿vos dejarías de emprender? Y la realidad es que no. O sea, obviamente, si es emprender o comer, primero comer, por una cuestión lógica, Sí, pero obvio. la que si me vuelva a dar la oportunidad volvería a ser mi primera decisión. O Es, sea, como que es sería que te va a temporal pasar eso, esto. te vas a encontrar nuevamente haciéndolo sin darte cuenta, o sea, porque es algo, mira, Tom, a mí yo en el 2011 dejé una empresa, una carrera, me bajé de una moto, ¿me entendés? Terrible, y me vine a vivir acá, a un pueblo tranquilo, qué sé yo, y no fue fácil en lo personal, ¿me entendés? Fue duro para mí. Sí. Eh, Y para el ego. y, ¿eh? Para el ego, me Y para, imagino. para el ego, total, total. Entonces, pero pasaba algo que era muy loco, que era cuando, yo para colmo no soy de consumir, por ejemplo, no consumo series, no. Lo único que hago es dormir, algún deporte o estar craneando modelos de negocio. O leyendo, a ver, ¿me entendés? Eh, y me pasaba eso, que de repente cuando tenía el tiempo libre estaba delante de la computadora investigando, buscando, pensando, escribiendo, y, y creo que hasta, viste, vos me decís, ¿lo hacías de forma consciente? No, no sé, como cualquier persona se pone a mirar una serie, yo me siento en la compu a ver qué onda. Y ahí, Ari, para ir cerrando, esta última pregunta se la hago a todos, porque bueno, para los que por ahí no se dieron cuenta, porque es su primer capítulo, o vieron pocos, este podcast, los invitados siempre son emprendedores que pasaron por Novo. Entonces, la audiencia no necesariamente, de hecho, la gran mayoría de la audiencia, por una cuestión estadística, no pasó por Novo Labs, porque Novo Labs ayudó solo a 400 personas y la comunidad es de más de 30.000. Pero la pregunta que siempre me gusta hacerle a los invitados es, ¿cómo crees que estaría hoy el proyecto, sin juzgar qué es eso, pero cómo crees que estaría hoy el proyecto si no hubieras trabajado con Novo Labs? ¿Qué crees que habría pasado? ¿En qué momento crees que estarías? ¿Qué decisión hubieras por ahí tomado diferente? O sea, obviamente es antifáctico porque no pasó, pero hagamos el ejercicio de ponernos en ese lugar de nuevo y qué crees que hubieras hecho o qué hubiera pasado. Sí, claramente esto y vuelvo sobre lo mismo. Primero, encontrarme en un lugar en donde digo, yo no soy el único, no soy la única persona que le pasa esto, esta necesidad, este fuego de tener que hacer algo que me analicé mil veces pensando por qué esta necesidad, qué busco, qué hay detrás de todo esto, ¿no? Eh,
y encontrarme con gente que está totalmente en la misma y eso es realmente reconfortante. Eh, y, y sí, a mí no es bastante loco porque me dio la oportunidad de tener que sacarme es muy loco porque fue en búsqueda de una solución, de cómo solucionar una de las patas o una de las verticales más importantes que tiene el proyecto que tenía, que es la tecnología. Y nada, me dio la posibilidad de salir, mirarme en perspectiva y decir, hay un ejército de pibes que entienden la vida como yo y que se dedican a la tecnología. O sea, tarde o temprano, en algún momento voy a coincidir con alguien que me va a ayudar con esto. ¿Me entendés? Sí. Entonces, viste, Pero si no nos hubieras encontrado, ¿qué crees que hubieras hecho y por eso diferente? te Ni digo, bien ni mal, y si no, diferente. no, no, pero claramente si no los hubiese encontrado ustedes, seguramente hubiese estado, o quizás todavía, encajado en ver cómo podría resolver la parte tecnológica y no, y todavía muy lejos de resolver la parte de producción alimentaria, que es mucho, para mí fue mucho más difícil, ¿me entendés? Entiendo. O sea, ¿seguirías Me- apegado a la idea de armar una app que intermedie la compra y venta de productos y saludables y segura, viendo cómo financiarla y porque sí, todos te piden 30.000 o dólares? claro, exactamente, o iterando esa idea de ver cómo la tecnología y realmente ustedes me demostraron, me dicen, viste, tranqui, que acá está la solución. Fíjate cómo resolver la parte producto-alimento, que realmente ese fue el verdadero desafío. Ahí hay mucho tiempo, muchas horas, mucho dinero invertido. O sea, se podría decir que gracias a pasar por el programa de Novo y cambiar un poco ese chip, lograste hoy ya estar en el mercado. O sea, si no, probablemente vos decís que To- quizás no estarías en el mercado vendiendo. Y no lo dudes, estaría lejos todavía del mercado yo. Sí, claramente sí. Sí, porque estaría intentando entrar al mercado con por una idea o con una idea que al mercado no le importa cómo hace las cosas. ¿Entendés? Al mercado le importa si vos le solucionás una necesidad, si le resolvés un dolor, si le das satisfacción, si lo entretenés, no le importa cómo lo hiciste. O sea, yo no creo Tal que cual. nadie que se ponga a ver Netflix esté pensando capaz que En la sí, pero programación. sí, claro, ¿viste? ¿Cómo hacen para que yo elija en un... ¿Quién le importa? Nada, te pone a elegir qué vas a ver. Me encantó. Ahí, Ari, nada, ¿es la primera vez que te entrevistan o tuve el honor? No, tenés el honor. ¿Tuve el honor? ¿Quién me va a entrevistar Tremendo, a mí? ¿eh? Porque vos ¿Y pasás pero hace quién me muchos va a años entrevistar a cerca mío. mí? ¿Eh? Que digo que vos, como vos dijiste, emprendés hace un montón, pensé que por ahí ya alguien me había sacado el gusto de ser el primero. Y no, he tenido en otro formato. Lo que pasa es que vos tenés que pensar, a mí me han entrevistado en otro formato cuando las cosas salían en papel y esas cosas, pero no, en realidad yo lo tomaría como que es la primera entrevista. Bueno, Y ojalá tampoco es que que tengo no sea la mucho para última. contar. Que no sea Ojalá la que última porque va a no, querer decir que te está yendo bien. O sea, mientras más relevancia cobre el proyecto, más gente te va a invitar mira, a poder compartir tu visión. sí, mira, realmente a mí, y una de las cosas y esto también suena cliché, pero no lo es, una de las cosas que más me moviliza es precisamente impactar de alguna manera, ¿no? Eh, con la poca experiencia o con las pocas vivencias que puedo llegar a tener, poder dejar algo en alguien que está en una búsqueda, para mí es lo más importante. O incluso también poder resolverle a alguien, en este caso, por ejemplo,
darse el gusto de tomarse un café en una estación de servicio con algo rico y saludable y que sea comida real, ¿me entendés? Yo ya estoy, o sea, no quiero más, o sea, después, si me entrevistan o no, no me cambia mucho la vida. Yo te agradezco un montón el espacio que me das, pero la verdad que esa no es mi búsqueda. No, bueno, pero digo, yo entiendo por dónde vas y comparto desde el punto de vista filosófico, pero no te olvides que los negocios, si no saben que existís, Sí, no pasa sí, nada, sí, lamentablemente. O sea, sí, y esto lo hablo siempre con ahí, alumnos de Novo y sobre todo con los perfiles más técnicos. Y si hay algún programador, sepa disculpar lo que voy a decir, no es contra nadie en particular, pero uno a veces cree que el mejor producto es lo que hace que la empresa funcione. Y lamentablemente vengo a romper ese globo. La empresa que gana es la que tiene la mejor distribución y el mejor marketing. De hecho, solemos consumir productos 7 puntos vendidos en un envoltorio que brilla como 10. De hecho, ah, Apple, para mí, si bien es un teléfono que está buenísimo, funciona y todo, técnicamente, si vos lo analizás con respecto a otras opciones, no es la mejor. Se vende como la mejor y todos la creemos la mejor. Entonces, su distribución es un 10, pero su producto es un 7. En tu caso, Ari, vos ah, podés tener un producto 10, que es a lo que aspirás, pero no te olvides que lo sí. que termina generando el impacto que querés generar es ese motor de marketing, esa visibilidad, que la gente sepa que existís. Sí, sí, y ahí estoy realmente controvertido. Por ejemplo, en este momento en donde la construcción de marca y la marca personal eh, parecen ser tan importantes, yo estoy mirando todo esto y de hecho van a entrar a las redes de fútbol, no tengo nada, no tengo nada, o sea, no hay nada más orgánico que nuestro crecimiento. No tengo nada de marketing, chicos, nada. Y también, si bien estamos en una etapa muy incipiente y estamos en una etapa de tratar de aprender y de validar un montón de cosas, de entender al mercado realmente para lograr tener una propuesta de valor interesante y que sea buena para el mercado, que aporte realmente valor, es- me cuesta muchísimo construir marketing, por ejemplo, a través de la marca personal. Todo el mundo me insiste que tendría que darle más énfasis, pero la verdad que también el tiempo es finito y nada, No, y todo en su debido eso, momento. Digo, hoy tus ventas no claro, van a caer por un posteo en Instagram, pero sí que claro, tengas en claro que por más que son cosas que uno sí, no consume, a mí me pasa con sí, no, yo no consumo, pero necesito estar, porque si no estoy, sí, no logro generar desde el ya, impacto que estoy buscando generar. desde ya, y yo creo que va a llegar el momento, va a llegar ese momento, pero bueno, hoy, digamos, tengo las energías puestas en otro lado O porque, en distribución, o sea, en la parte sí, más sí, sí, comercial propiamente dicho. exactamente, sí, Ari, muchísimas gracias por el tiempo, de verdad, por el espacio. De hecho, te dije que era una hora, casi que te robé un 30% más. Estamos en 1 hora y 20, así que de no, verdad, de mi lado, agradecido totalmente. Para los que llegaron hasta acá, de verdad también un honor. Y los que lo están viendo grabado, más aún todavía, que siempre son varios cientos los que nos ven después en YouTube y en Spotify. Novolabs, Startup School o Primer Cliente Podcast, nos van a encontrar rápidamente. Y para el que este sea su primer episodio, recuerda que este es el episodio número 15. Hay 14 historias más que ya fueron contadas y tenemos otras 12 historias más ya agendadas por contar a partir de la semana que viene. Así que si lo que escucharon les resonó, los invito a visitar novolabs.xyz para conocer más sobre Novolabs, sobre nuestro programa. Y así como ayudamos a Ari y a los otros invitados del podcast, también ayudamos a 380 personas en 18 países distintos a lanzar su proyecto al mercado de forma exitosa. Ari, de verdad, muchísimas gracias. La pasé espectacular. Y bueno, nos irás contando en la comunidad de Novolabs, en el Club de Fundadores, los avances del proyecto. desde ya, y bueno, el agradecido soy siempre agradecido a Novolabs, a vos, a Damián, a todo el equipo, y realmente siempre mis palabras son de agradecimiento y eh, de admiración
cómo ustedes en esta búsqueda de siempre de aportar valor, ustedes lo hacen de una manera realmente increíble. Es muy difícil lo que ustedes hacen y yo siempre me saco el sombrero por lo que generan y por lo que entregan. Nada, muchas gracias, Ari, de verdad. Y bueno, nos encontraremos en algún otro espacio Ojalá, virtual de Novolabs. ojalá.